Buenas noches. Agradezco a la Asociación de Patología la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bueno, mi plática es ¿qué participación tiene el laboratorio en el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand? La enfermedad de von Willebrand fue identificada en 1926 por Erik von Willebrand en las Islas Aland, sobre las costas de Finlandia, quien describió una enfermedad hemorrágica grave distinta de la hemofilia, porque esta se trataba de una herencia autosómica, mientras que la hemofilia es una enfermedad ligada al sexo, con predominio de hemorragia mucocutánea y tiempo de hemorragia prolongada. ¿Qué es la enfermedad de von Willebrand? La enfermedad de von Willebrand es el trastorno de coagulación hereditario más común que afecta tanto a hombres como a mujeres, y se calcula que la enfermedad de von Willebrand afecta a cerca del 1% de la población. La enfermedad de von Willebrand es ocasionada por una deficiencia de una proteína coagulante sanguínea llamada factor von Willebrand. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de von Willebrand? Los principales síntomas incluyen propensión a herirse fácilmente, frecuentes o prolongadas hemorragias nasales, sangrado menstrual abundante o prolongado, hemorragias prolongadas posteriores a una lesión, cirugía, trabajo dental o parto. La mayoría de las personas que tienen esta enfermedad, si muestran pocos o nulos síntomas, a menos que tengan un accidente grave, muchas veces no saben que son positivos a la enfermedad de von Willebrand. Solo cuando se tienen procedimientos dentales o accidentes graves, entonces el sangrado puede ser abundante. De ahí la importancia de determinar si una persona, si tiene estos síntomas, si es positiva a la enfermedad de von Willebrand. Las mujeres que padecen esta enfermedad enfrentan retos adicionales debido a que las hemorragias relacionadas con sus periodos menstruales y subsecuentes al parto. ¿Qué es el factor von Willebrand? Es una glicoproteína adhesiva que se sintetiza en las células endoteliales y en los mecacariocitos. Se almacena en los cuerpos de Weibel-Palade del endotelio en forma de multímeros de diferentes tamaños y en los gránulos alfa de las plaquetas. Aquí se almacena un poquito menos, la mayor parte se almacena en los cuerpos de Weibel-Palade. El factor von Willebrand está codificado por un gen localizado en el principio del brazo corto del cromosoma 12, contiene 52 exones y mide alrededor de 180 kilobases. Se presenta en forma multimérica y tiene pesos moleculares que oscilan entre 500 y 20.000 kilodaltons. En este esquema les muestro la genética molecular del factor von Willebrand. Vemos aquí, cabe señalar que el factor von Willebrand tiene varios sitios de unión. Una de ellas es para el factor 8, tiene un sitio más para la proteína GP1B de plaquetas, también tiene un sitio de unión para las plaquetas que es la GP2B3A, y también tiene sitios de unión para el colágeno. Entonces, si vemos, tiene muchos sitios que todos estos intervienen dentro de la coagulación y es muy importante la función del factor von Willebrand dentro de la coagulación. Se dice que el factor von Willebrand es un regulador de la hemostasia. Él participa este factor participa dentro de la hemostasia primaria, pero también participa dentro de la hemostasia secundaria. En la hemostasia primaria participa en la adhesión plaquetaria, como ya les había mostrado en el esquema, con la unión a la GP1B y al colágeno. Pero también participa en esta misma, dentro de los pasos de la hemostasia primaria, en la agregación plaquetaria, por la unión a la GP2B3A. Y dentro de la hemostasia secundaria participa como portador de la molécula de factor 8. En este esquema les presento uno de las funciones del factor von Willebrand. El factor von Willebrand se encuentra circulando con el factor 8
cuando hay una lesión, el colágeno queda expuesto, entonces el factor von Willebrand se une a la plaqueta de tal forma que se va a unir, hace un puente entre la plaqueta y el endotelio, de tal forma que se consigue que las plaquetas se extiendan en el subendotelio formando una monocapa y siguiente paso, el factor von Willebrand que existe en el plasma y es liberado de las plaquetas, hace que las mismas plaquetas cohesionen entre sí y formen agregados. Aquí en este esquema se muestra cómo en este primer paso, lo que ya les mencioné, hace un proceso de adhesión, participa en la adhesión plaquetaria, pero luego hace cambios conformacionales donde intervienen iones calcio y entonces hace que también haya interacción plaqueta-plaqueta de tal forma que participa en la agregación plaquetaria. Y después pues, se forma el tapón plaquetaria, ¿no? Que es el principal mecanismo para la hemostasia primaria. El factor von Willebrand, al ser el portador del factor 8 y protegerlo de su degradación, los valores plasmáticos de este factor 8 están relacionados con los del factor von Willebrand. De ahí que en la enfermedad de von Willebrand estén reducidos los valores del factor 8, los niveles de factor 8. La clasificación de enfermedad de von Willebrand puede ser de 3 tipos, la tipo 1, que es una deficiencia cuantitativa parcial, la tipo 2, que es una deficiencia cualitativa, y la tipo 3, que es una deficiencia total de factor von Willebrand. El tipo 1 constituye la forma más frecuente de presentación de la enfermedad, es alrededor del 70–75%, y se distingue por un descenso de los valores antigénico y funcional del factor von Willebrand en plasma y plaquetas. Su herencia es de tipo dominante. En el tipo 2 es una deficiencia cualitativa, aquí es totalmente funcional, y vemos que hay 4 subtipos, el 2A, el 2B, el 2M y el 2N. El 2A se presenta una deficiencia de los multímeros de mediano y alto peso molecular en plasma y en plaquetas. Esta deficiencia da lugar a un déficit de unión con la GP1, que nosotros sabemos que participa tiene un papel muy importante dentro de la hemostasia primaria para formar el primer coágulo. El subtipo 2B, en este subtipo se incluye un grupo poco frecuente y se ve que el factor von Willebrand plasmático muestra una ausencia de los multímeros de alto peso molecular. El subtipo 2M, el factor von Willebrand es incapaz de fijarse al subendotelio. Esta no es causa de ausencia de multímeros de von Willebrand, sino es solo que no puede fijarse el factor al subendotelio. Tenemos otro subtipo que es el 2N, que también es conocido como Normandy. Este trastorno se haya afectado a mutaciones que afectan los primeros 272 aminoácidos de la molécula, que es donde residen los sitios de unión para el factor 8. Este se caracteriza por una deficiente formación del complejo factor von Willebrand, factor 8. Los pacientes que sufren este proceso presentan una deficiencia de factor 8. En especial puede confundirse con hemofilia, porque hay una disminución tanto de factor 8 como de factor von Willebrand. Y el tipo 3, que esta enfermedad es de muy alto riesgo hemorrágico, debido a que no existe factor von Willebrand en el subendotelio, ni en plasma, ni en plaquetas. Se hereda de modo recesivo y su frecuencia es baja, es 1.5 casos por millón de habitantes. Aquí es defectos genéticos que impiden la expresión de la proteína. Esa es la causa. Bueno, para el diagnóstico de la enfermedad, debemos de considerar que esta varía de unos pacientes a otros, incluso dentro de los miembros de una misma familia. Los estudios de laboratorio que se realizan para el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand son tiempo de sangrado, cuenta de plaquetas, tiempos de coagulación, determinación de factor von Willebrand antigénico, determinación de factor 8, grupo sanguíneo,
agregación plaquetaria y determinación de multímeros de von Willebrand. El tiempo de sangrado nos valora la hemostasia primaria, en donde participa el vaso, las plaquetas y el factor von Willebrand. Aquí está cómo se hace el tiempo de sangrado de IV o IV. El recuento plaquetario, que se hace a través de una biometría. Los tiempos de coagulación, que son importantes. Por lo general, en la enfermedad de von Willebrand muchas veces se encuentran normales, bueno, no, la gran mayoría en la enfermedad de von Willebrand, el TTP lo encontramos ligeramente alargado. Y la determinación de factor von Willebrand antigénico se hace por inmunoturbidimetría amplificada con partículas de látex que permita cuantificar el factor von Willebrand antigénico en plasma. Desde que determinamos el factor von Willebrand, sugiere qué tipo de enfermedad tenemos, aunque no es contundente, sobre todo en el tipo 2, que se puede presentar bajo normal, pero podemos tener la enfermedad de von Willebrand debido a una alteración cualitativa de la molécula de von Willebrand. En los estudios que les mencioné, es importante realizar el grupo sanguíneo, porque del grupo sanguíneo, bueno, en todos los insertos nos reportan que hay una diferencia en los grupos. Si es grupo O, los valores de factor von Willebrand son más bajos que si se trata de grupo A, B o AB. Existe controversia en que si el grupo sanguíneo tiene que ver con el nivel de factor von Willebrand, pero pues hay algunos estudios que dicen que la glicosilación, que el factor von Willebrand es una de las pocas proteínas que portan los antígenos de los sistemas de grupos sanguíneos AB0, aunque esto todavía está en discusión. Bueno, otro de los estudios que se determinan son la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria se enfrenta las plaquetas que son estimuladas por ristocetinas, las cuales hacen que en condiciones de que la plaqueta está bien, que se realice la agregación plaquetaria. La mayoría de tipos y subtipos de enfermedad von Willebrand se caracterizan por una baja respuesta a ristocetina. Aquí les muestro curvas cuando realizamos la agregación plaquetaria. Cuando hay una buena agregación plaquetaria se ven pues los gráficos más elevados, y cuando hay una baja respuesta de agregación plaquetaria, pues esto se cuantifica de esta forma, ¿no? Se ve, aquí hay poca respuesta, aquí hay mucha respuesta en agregación plaquetaria. Los multímeros de von Willebrand. Esta prueba evalúa la estructura específica del factor de von Willebrand en la sangre, sus complejos de proteínas y la forma en que sus moléculas se descomponen. Esta información ayuda a identificar el tipo de la enfermedad de von Willebrand que está presente. Este es el patrón multimérico que se han obtenido, bueno, esto es lo que se reporta en la literatura. Y bueno, también nuevamente aquí, de acuerdo a los multímeros, se hace prácticamente es la misma clasificación que les presenté al principio, pero aquí se dice que en el tipo 1 todos los multímeros están presentes. En el tipo 2 pueden faltar los multímeros de alto peso molecular o los intermedios, y en el tipo 3 no vamos a encontrar multímeros. Estos son los reportes que da la bibliografía. Entonces aquí vemos los patrones multiméricos normales en un padecimiento de enfermedad von Willebrand 2A y en 2B. En la 2A vemos que faltan los multímeros, los de mediano peso molecular y los de alto. En la 2B tenemos que faltan los multímeros de alto peso molecular. Y una vez que se tienen todos los datos, pues si vemos aquí hay un gran número de combinaciones en cuanto que puede adecuada clasificación de la enfermedad de von Willebrand. Bueno, nosotros en el laboratorio contamos pues prácticamente con todos los estudios, pero nos faltaban los multímeros de von Willebrand.
Esto era, bueno, es importante para que se tenga una adecuada clasificación, como ya les mencioné, de la enfermedad. Entonces se hizo, se propuso implementar la técnica para la determinación de los multímeros. Se montó la técnica para analizar por electroforesis en geles discontinuos de agarosa con SDS por medio de un método de electrotransferencia. La electroforesis del factor von Willebrand se realizó de acuerdo al método del AMLI, de un sistema discontinuo de reguladores. Se realizó, el gel concentrador contiene 3% de acrilamida, bisacrilamida. El gel de resolución contiene agarosa al 0.8 y la acrilamida al 2%. La electroforesis se realizó con una corriente constante de 15 miliamperes para concentrar las muestras, ya que son moléculas muy pesadas. Entonces, primero entran las muestras, eso se hizo a 100 volts, y ya cuando entró en el gel de resolución se aumentó la corriente a 150 volts. Una vez terminada la electroforesis, se realiza la inmunoelectrotransferencia de los multímeros de von Willebrand a membranas de nitrocelulosa. Esto se realizó a 100 volts por 1 hora. El revelado se hizo, las membranas de nitrocelulosa se incubaron con un primer anticuerpo, es un anti-von Willebrand, de conejo, que se produjo en conejo. El exceso de este primer anticuerpo se retiró con lavados de TBS Twin y se hace una incubación con un segundo anticuerpo que lleva una peroxidasa que es contra el primer anticuerpo, que es contra una IgG contra conejo. Y finalmente se hizo el revelado de las membranas con un método de inmunoperoxidasa, aminobencidina, peróxido de hidrógeno y PBS. Esta incubación se hace durante 15 minutos y los resultados que se obtienen son bandas teñidas de color café distribuidas en un manchón superior correspondiente a los multímeros de alto peso molecular, bandas inferiores correspondientes a los multímeros de bajo peso molecular. Los resultados son cualitativos y se expresan informando el patrón de multímeros y la ausencia o presencia de estos. Aquí tenemos los resultados, aquí les muestro un control normal y aquí son pacientes. Y finalmente, les muestro, se hizo como parte de un protocolo el estudio de pacientes pediátricos, se hizo un estudio de 25 familias. Pero aquí solo les muestro los resultados que se obtuvieron de los pacientes pediátricos. Se encontraron que del tipo A encontramos 2 pacientes, del tipo B, 2B encontramos 10 pacientes, del tipo 2N1. Aquí es importante mencionarles que los multímeros están normales, el patrón está normal. Pero aquí tuvimos una niña, este es el tipo Normandy, que tenía el factor von Willebrand bajo, alrededor de 2, y el factor von Willebrand alrededor de 1. Entonces, este es el tipo 2, enfermedad de von Willebrand tipo 2N, que es la Normandy. Del tipo 1 encontramos solo 3, del tipo 3, que es ausencia total de factor von Willebrand 0, encontramos una enfermedad de tipo plaquetario, 1, y 2 hemofilias leves que se confundieron con enfermedad de von Willebrand. Y normales, de estos 49, encontramos casi el 50%, fueron 27, pero 8 de estos presentaban una disminución en la intensidad de las bandas de los multímeros. Bueno, aquí habría que considerar, muchos de estos pacientes presentan los síntomas de enfermedad von Willebrand. Cuando se hace la determinación, muchos de los estudios salen normales, pero tenemos que considerar que pueden tener variaciones cíclicas, que la enfermedad de von Willebrand tiene variaciones cíclicas. Esto hace que pueda, en un momento dado, cuando se determina que salga todo normal.
pero si se vuelve, el médico nos los vuelve a solicitar, en otro tiempo puede que se obtenga que ya salen los valores que concluyen que es una enfermedad de von Willebrand. También tenemos que considerar para todas estas pruebas de coagulación, no solo para la enfermedad de von Willebrand, que debemos de eliminar cualquier tipo de influencia como son ambiental, de medicamentos tales como anticoagulantes, anticonceptivos orales, esto para adultos, que pudieran intervenir con la exactitud de las pruebas. En esta tabla les muestro cómo los problemas en el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand. En un inicio, si nosotros vemos a los 9 meses, el 8, el von Willebrand, todo normal. A los 10 meses, nuevamente, aquí encontramos ya ligera disminución en las pruebas de coagulación, pero a los 18 meses vemos esto, ¿no? Ya un factor de von Willebrand, digo, un factor 8 de 30%, el von Willebrand se bajó a 50, bueno, esa es la agregación plaquetaria, y el von Willebrand se bajó a 50 y el tiempo de sangrado se elevó a 12. Un año después puede volver a recuperar sus valores normales. Entonces, es importante que si el paciente tiene los signos y los síntomas, pues que estas pruebas se vuelvan a repetir, porque si no se hace un adecuado diagnóstico de la enfermedad, pues cuando el paciente pueda tener un accidente o, como les mencioné al principio, una cirugía, pues puede tener graves consecuencias. Bueno, como conclusión tengo que la ausencia o presencia de los multímeros de von Willebrand nos permite identificar el tipo de enfermedad de von Willebrand que está presente. Y bueno, muchas gracias por su atención, pues, es todo.